Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos de Camino a Acción en la ciudad de Miami, nuestros hermanos de Camino a Acción que se unen a nuestro tiempo de celebración de Shabbat al llegar la caída del sol cuando es viernes y entramos por la bendición de Dios en este tiempo maravilloso que Él mismo diseñó para nosotros, tiempo de deleite. Entramos a estas 24 horas que no nos corresponden a nosotros. El Shabbat fue establecido por Él mismo para bendición nuestra. El Shabbat recorre la escritura de Génesis a los Evangelios. Mashiach, nuestro Señor, según su costumbre, en la sinagoga de Cafarnaúm, guardaba Shabbat y le correspondió en alguna oportunidad leer la parte de los profetas. En esa oportunidad leyó el capítulo 60 de Isaías. El apóstol Pablo guardaba Shabbat. Los apóstoles guardaban Shabbat. Las congregaciones del primer siglo guardaban el Shabbat. Estamos en el centro de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Esta noche tenemos una porción muy hermosa que vamos a estudiar juntos. Antes de hacerlo, quisiera presentar este tiempo tan especial al Señor. Acompáñenme. Bendito Rey, Creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos ordenaste guardar el Shabbat. Que diseñaste el Shabbat como un tiempo de deleite, no como una pesada carga, como un tiempo tan creativo para escucharte, para deleitarnos en ti, en tus cosas, para estar en familia y en congregación. Al entrar a este tiempo que tú nos otorgas y al abrir tu palabra, lo hacemos con sencillez de corazón y pedimos humildemente la asistencia de tu Espíritu. Nos des, según tu voluntad, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento en tus cosas, que nuestras vidas sean receptivas a la voluntad tuya buena, agradable y perfecta. Nos disponemos para ser enseñados por ti. Oramos usando el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua, el Cordero que porta el pecado del mundo. Voy a leer las escrituras en el libro de Levítico, capítulo 19 y 20. Voy a leer inicialmente lo que introduce el nombre de esta porción. Este libro se llama Levítico, así lo tradujeron al castellano. Su nombre hebreo es Vaikra, que significa que Dios convocó. Esto ocurrió después de que el Mishkan, el santuario, fue instalado. Y desde allí él comenzó a dar diversas y maravillosas instrucciones. Leo aquí Levítico 19, 1 y 2. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos porque yo, Hashem vuestro Elohim, soy santo. Esta parashá lleva por título precisamente Kedoshim. Es el nombre hebreo de esta porción. Recordemos que la escritura para su estudio en el Shabbat está dividida en 54 porciones semanales. Y vamos desde el comienzo de Bereshit, Génesis, hasta el final, al terminar el ciclo,
en Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio. Pero esta porción nosotros la estudiamos en conexión con los profetas y maravillosamente con el Evangelio. El Evangelio es un lente muy precioso para entender muchas cosas de la Torá. Y repito, el nombre de esta parachá aquí en su escritura hebrea de derecha a izquierda es Kedoshim. Kedoshim, aquí está la transliteración al castellano, significa santos serán, santos serán. Y el texto de la porción es Levítico 19:1 hasta el 20:27. Voy a hacer una introducción de contexto muy necesario para poner un fundamento que nos permita ver algo muy hermoso. Esta porción de la escritura, particularmente el capítulo 19, recuerde que es el capítulo 19 y 20 de Levítico, pero particularmente el capítulo 19 contiene un total de 36 mandamientos. El énfasis de toda esta porción en solo 2 capítulos es la santidad y todo lo que implica la santidad. El verbo que aquí está, santos serán, está en futuro. En otras palabras, el Señor está prometiendo, esto es muy hermoso, ustedes serán santos. Esto significa que esta afirmación de Elohim es una promesa de Él para nosotros. Así como hemos llamado los 10 mandamientos según las traducciones y entendemos que son las 10 palabras, pero entendemos que son los 10 juramentos. En otras palabras, fueron 10 promesas de lo que hace el Creador con su pueblo a través de su instrucción, la Torá. Entonces es maravilloso entender que Él ha prometido a todo aquel que por el Evangelio, al oír el Evangelio, la palabra de verdad, al creer el Evangelio y ser sellados con el espíritu de la promesa, toda persona que entra por esa puerta tiene la promesa de Dios de que Él nos va a hacer santos. En otras palabras, es como la propuesta, el propósito del Señor para con nosotros, su pueblo. Es su propósito que nosotros seamos santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Hemos aprendido a lo largo de los años al estudiar las palabras desde el hebreo que hay una palabra que indica incompatibilidad espiritual, que es en hebreo la palabra tamé, que desafortunadamente la han traducido como inmundo, como sucio, pero tamé implica es compatibilidad espiritual. Nosotros venimos a Él, pero nosotros venimos porque Él toma la iniciativa de reconciliarnos con Él. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Y venimos como Él nos encuentra, pero Él quiere compatibilizarnos espiritualmente con Él. Y por eso Él ha prometido que nosotros seremos santos porque Él es santo. Hay una expresión muy popular en medio de los creyentes y es muy trillada y a veces desgastada. Dios es amor, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él me reconcilia con Él y Él me perdona. Y es un abuso
seguramente producto del desconocimiento del carácter del Señor y también de la Torá. Es un abuso, la trilla frecuente, Dios es amor y por eso me perdona. Y la verdad, no es esa la idea, enfocada en que Dios es amor y por lo tanto siempre me perdona. Esta es una perspectiva incompleta que desconoce el carácter de Dios. El Shabbat pasado estábamos viendo el día de Yom HaKippurim. Yom en hebreo es día y HaKippurim se refiere al día de la reconciliación. ¿Y por qué existe un día de la reconciliación y se dedica un capítulo completo de Levítico, capítulo 16? Porque Dios desea que nosotros estemos con Él y Él nos da procedimientos para que quitemos las capas que nuestro pecado crea que nos hacen distantes de Él. Y por eso, porque Él nos quiere cerca de Él, entonces no es correcto vivir una vida exagerando el tema del amor de Elohim, pecando y confesando, pecando y confesando, a veces en un ciclo realmente que da poco valor a la persona del Creador. Porque si la persona de nuestro Salvador es santo y nosotros lo amamos, entonces el amor desea conocer a la otra persona, conocer su carácter, conocer lo que a él le agrada, conocer lo que a él le desagrada, para nosotros hacerlo. Y también conocer lo que a él le desagrada, para nosotros no hacerlo. Entonces, no es correcto vivir una vida mediocre de por sí, exagerando el amor de Elohim, pecando y confesando, porque ese no es el espíritu de la escritura. El Salmo 73:28 expresa una maravillosa frase en los labios del salmista y es muy clara. El Salmo 73:28 dice: en cuanto a mí, la cercanía de Adonai es mi bien. Grabemos esto en el corazón y abracémoslo con todo nuestro ser. En cuanto a mí, la cercanía de Adonai es el bien mío. Entonces, si la cercanía de Adonai es el bien mío, yo no voy a abusar exageradamente a toda hora del amor y porque me ama me tiene que perdonar. Eso es incorrecto, eso agrede la persona del amado. Y nosotros ciertamente somos llamados a ir hacia la madurez en nuestro caminar con Él. Sería, por lo tanto, menester, antes de entrar a ver algunos elementos prácticos, algunos elementos objetivos de lo que es santidad, que coloquemos un fundamento escritural, tanto en la Torá como en el Evangelio, de lo que es santidad. Necesitamos una definición escritural de santo y combatimos con una definición religiosa de quién es santo. Bueno, en cierto sector de los creyentes, los santos están muertos o ya murieron, están supuestamente en el cielo y tienen una cantidad de ideas acerca de la santidad relacionada con personas que no están aquí, que están muertos. Ese no es el sentido de la santidad. Esa no es la perspectiva bíblica, porque la santidad no tiene que ver con el cielo. La santidad no tiene que ver con gente que está muerta. Nosotros debemos evitar pensar, y esto es bastante poderoso decirlo y requiere examinarlo desde la escritura. Nosotros necesitamos
evitar pensar en todo momento que vamos al cielo, porque el planteamiento de la escritura es muy diferente. Hace falta leer la escritura con más cuidado. La escritura lo que dice es que el reino de los cielos ha venido, ha venido. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de Mashiach, el creador, y el hecho de que él habite allá, porque es el lugar de su morada donde es distinguido, implica que él viene a la tierra, vino una vez a la tierra y cuando vino expresó arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la escritura en muchos lugares plantea no que nosotros vayamos al cielo. Y yo sé que esto a muchas personas les va a dejar haciéndose muchas preguntas, porque lo que la escritura dice es que el reino de los cielos ha venido y además va a venir, quiera él mismo, muy pronto aquí a la tierra. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que entender el planteamiento de la escritura. La escritura dice, los mansos heredarán la tierra. No está hablando de que los mansos, que es una característica de una persona santa, heredarán el cielo. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Debemos evitar pensar en todo momento que la santidad está relacionada con el momento en que nosotros vayamos al cielo, porque la escritura está expresando que la santidad se inicia aquí. Dios vino y me encontró a mí, Oscar Paz, aquí. El reino de los cielos vino a mí. Una noche cuando me presentaron el evangelio y él me ha dado, como lo estoy expresando esta tarde, la promesa de que seremos santos. Y también me ha dado la promesa de que un día seremos completamente revestidos de su santidad en la redención final. Cuando Él venga y transforme lo corruptible, lo mortal en incorruptible, entonces seremos como Él y un día seremos absolutamente revestidos de la santidad de Él. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos el mandamiento de santificarnos en lo que dependa de nosotros por el conocimiento de la escritura. Nosotros necesitamos santificarnos y para eso propiamente es entregada la Torá y son entregados los mandamientos. Miremos esto. En el madero, al lado y lado del madero, habían dos ladrones. Y uno de ellos, por supuesto, él era conocedor del contexto de la cultura hebrea del primer siglo, cuando Mashiach estuvo aquí. Y él le dijo muy claro, esto está en Mateo 23:42, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mashiach nos enseñó a decir, venga tu reino. Entonces, si leemos la escritura es muy clara. El reino de los cielos viene a la tierra. El ladrón no dijo, acuérdate de mí en otro contexto que cuando venga tu reino, cuando tu reino venga a la tierra. La oración es, venga a nosotros tu reino. La escritura dice muy claro en Apocalipsis que el apóstol Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como una novia para su novio, su esposo. Y la escritura dice, he aquí el santuario, que han traducido como el tabernáculo de Dios. He aquí el santuario de Dios con los hombres y él morará en medio de ellos y habla
de la Nueva Jerusalén aquí en la tierra y habla de la ciudad con unas características muy particulares aquí en la tierra. Eso es muy claro en la escritura. Un día, como ya lo expresé y lo reitero, seremos completamente revestidos de la santidad de Elohim cuando Él regrese a la tierra. Entonces, en primer lugar, necesitamos ubicar escrituralmente el tema del significado santo, kadosh, en plural, kedoshim, santos seréis. Entonces, desvirtuamos especulaciones religiosas. Las desvirtuamos porque no tienen contexto con la escritura. Elohim afirma que Él es Kadosh. Él es santo. Son las únicas dos palabras de frecuencia de glosario que tengo para esta tarde. La primera es Kadosh, que está aquí. Aquí está la transliteración Kadosh. Y Kadosh propiamente, y lo quiero explicar, tiene una connotación muy preciosa. Kadosh significa distinguido. Dios es distinguido. Dios es Kadosh. Kedoshim es el plural, pero incluye santos seréis. Santos seréis. Entonces, yo quisiera que miráramos desde esta perspectiva del hebreo un entendimiento más adecuado con el pensamiento de la escritura para este tema de santos seréis. Entonces, la idea de santidad, para comenzar, no necesariamente es apartado. Algo puede estar apartado, pero no tiene ninguna diferencia esa persona. Apartado de por sí tiene una connotación un poco negativa, pero estar separado no marca ninguna diferencia. La idea de la escritura, como quiero que la miremos, es la idea de distinguido. Entonces, entendiendo desde el pensamiento hebreo de la escritura, la palabra santo significa distinguido. Y Dios nos ha dado mandamientos, competencias espirituales, que al nosotros comenzar a obedecerlas y a practicarlas, nos hacemos distinguidos, nos hacemos en lo posible compatibles con el distinguido que es Él. Voy a leer algunos textos aquí. Voy a leer aquí mismo en Levítico, el capítulo 20, que es parte de esta porción, el verso 24. Dice así: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra y yo os la daré para que la poseáis en heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Hashem, vuestro Elohim, escuchen aquí. Yo, Hashem, vuestro Elohim, que os he distinguido de entre los pueblos. Lo repito de nuevo, es un texto maravilloso. Levítico 20:24 expresa, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Hashem, vuestro Elohim, que os ha distinguido de entre los pueblos. Como notamos, entonces el texto está diciendo que Dios nos ha distinguido. Esto es maravilloso. Esto es lo que Dios hace. Dios toma de una masa informe de barro en la cual estamos involucrados todos los seres por naturaleza pecaminosa, con una sentencia de muerte,
y Él elige, distingue, y por eso nos entrega maneras objetivas para apropiar la distinción de la cual Él nos ha hecho objeto. Entonces, santo más que apartado es distinguido. Y hay que dejar, por supuesto, muy claro, Él mismo es quien nos distingue. En otras palabras, Él lo que está diciendo es, ustedes serán distinguidos. ¿Por qué? Porque yo soy distinguido. Dios es distinguido de todo y de todos. No hay nada, no hay nadie que se le asemeje, porque Él está por encima de todos. Esta es una manera maravillosa de asumir este llamamiento a la santidad, a la distinción. Solo para que tengamos una idea de lo que implica ser santos, quiero decirles que este capítulo 19 de Levítico contiene 36 mandamientos y la escritura completa incluye un total de 613 mandamientos que fueron dados por Elohim. ¿Por qué? Porque Él, de una manera objetiva, nos da a nosotros los criterios de santidad. Él nos da los criterios de lo que es ser distinguido porque Él, en su amor inmerecido, nos distinguió. Y qué interesante que esta noche, al estudiar esta porción, Levítico 19 y muy particularmente Levítico 19 más que el 20, este solo capítulo 19 incluya 36 mandamientos. Una de las cosas que hemos ido aprendiendo y renovando nuestra mente es que cada mandamiento es una competencia espiritual que Elohim nos quiere otorgar. Lo repito despacio. Existe en medio de muchos creyentes una resistencia muy fuerte, aberrante a los mandamientos. Muchos creyentes desinformados a veces repiten sin criterio muchas cosas. Muchas personas se refieren a los mandamientos como legalismo, se refieren a los mandamientos como una pesada carga. Algunos llegan a expresar que son una maldición y resulta que en la mente del Creador los mandamientos otorgan competencias espirituales. Eso es muy diferente perspectiva para ver las cosas. Los mandamientos son la forma práctica de actuación espiritual que nos va llevando en un proceso a ser cada vez espiritualmente competentes. Si miramos el capítulo 19 y el capítulo 20 de esta porción, como ya les dije y lo repito, hay 36 mandamientos aquí. El capítulo 20 no hace parte de este paquete, vamos a llamar así, de mandamientos, sino el capítulo 20 contiene una serie de sentencias. Una sentencia es una sentencia judicial, porque siempre que, como dice el mismo evangelio, el pecado es infracción de la ley. Y tenemos que tener una definición escritural de lo que es pecado. Siempre que nosotros hacemos lo que Dios dice que no hagamos, estamos infringiendo la ley. Así como cuando yo hago lo que quiero en las calles mientras conduzco mi automóvil y me paso en la luz que no debo pasar, esa es una infracción de la ley. Dios nos ha dado mandamientos de hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Santifica el Shabbat. Y también nos ha dado mandamientos de no hacer. No mientas,
no des falso testimonio, no murmures, no mates, no robes. Cuando hacemos lo que Dios dice que no hagamos, estamos infringiendo la ley, la Torá, la instrucción. Y cuando no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, igualmente estamos infringiendo la ley. Entonces, el capítulo 20 de Levítico, nosotros necesitamos conectarlo es con el capítulo 18 de Levítico. En el capítulo 18 de Levítico hay una serie de mandamientos de la santidad relacional entre los seres creados por Dios. Y entonces allí dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu hija, no descubrirás la desnudez de tu nuera, no te acoyuntarás como hombre con una bestia, no te juntarás carnalmente como hombre con otro hombre. Y ahí están todos estos mandamientos de la santidad práctica de las relaciones entre las personas. Está contemplado el incesto, está contemplado el homosexualismo, todo tipo de promiscuidad sexual. Entonces, el capítulo 20, lo que es, si lo leen con atención, está lleno de sentencias que son castigos por violentar la instrucción relacionada con la moralidad en las relaciones entre las personas. Y el único lugar que encuentra un sitio de especial deferencia e importancia en las relaciones es la relación matrimonial. Por eso el Evangelio dice que el hecho de todos nosotros será honroso y sin mancilla. Entonces, volviendo, el capítulo 20 de esta porción en particular, de la cual nos estamos ocupando esta noche, son sentencias por violentar, transgredir la instrucción. El capítulo 19, entonces, contiene una serie de instrucciones y quiero que las veamos después de poner primero este fundamento como contexto. Contiene una serie de instrucciones para que hagamos práctico y para que hagamos efectivo que nosotros somos distinguidos, como hemos llamado santos. A mí me parece una tremenda bendición la palabra distinguidos. Y van a darse cuenta que es muy objetivo todo esto. Uno de los detalles más difíciles de entender para muchas personas es que la santidad no es un criterio religioso. La santidad no es un criterio subjetivo de cada líder denominacional. Entonces, en algunas denominaciones o congregaciones, la santidad son una serie de normas subjetivas impuestas según el supuesto celo de los líderes, pero no es así en la Escritura. La santidad la podemos aprender como algo subjetivo y muy práctico. Pero quisiera que pusiéramos un fundamento muy sólido para luego pasar a algunos ejemplos particulares aquí en el capítulo 19 de Levítico que nos ocupa en esta noche. Vamos a empezar aquí a entrar en materia construyendo un fundamento sobre el cual nosotros podemos practicar el ser distinguidos. Quiero que leamos Levítico 19:30. Voy a ir a mi pantalla en la escritura y voy a leer aquí Levítico 19:30. Lo busco aquí. Aquí está. Dice, observaréis mi Shabbatot. Shabbatot es la palabra plural para Shabbat. Dice, observaréis mi Shabbatot
y tendréis temor reverente de mi santuario. Y luego dice, yo, Hachem. Es interesante. Observaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mi santuario. Voy a leer otro texto aquí mismo en Levítico 20 del 1 al 3. Tengamos en mente la palabra tendréis temor reverente de mi santuario. Tengámoslo en mente. Repito, observaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mi santuario, yo, Hachem. Vamos ahora a Levítico 20 del 1 al 3. Perdón un segundo. Levítico 20 del 1 al 3. Voy a bajar por aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Habló Hachem a Moshe diciendo, también dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Molec. Aquí dice Moloch. Dice cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia, esto es a su hijo, a Molec, será muerto irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó a su descendencia a Molec, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Aquí se está repitiendo la misma expresión que repetí ahora de contaminación del santuario. Ok. Entonces, partiendo de este pensamiento de tener en reverencia el santuario, partiendo de esta referencia en Levítico 20, 24, tengo aquí la idea que salté unos textos muy importantes. Sí, efectivamente. Estaba yo, perdónenme, me devuelvo un poco porque no quiero que estos versos se me queden por fuera. Yo estaba hablando de salté unos renglones de mi bosquejo, excusen. Estaba hablando de la palabra distinguido y estaba diciendo que hay una diferencia de pensamiento entre apartado y distinguido. Una gran mayoría de personas dicen que santo es alguien apartado, pero he estado enfatizando el pensamiento de la escritura de que realmente es distinguido y que Dios nos ha distinguido de entre los pueblos. Voy a leer dos textos que me parecen muy importantes que los salté. Y uno de ellos es Primera de Corintios 4:7 en el Evangelio mismo. Hay una interacción maravillosa entre el Evangelio y la Torá. Y por eso siempre incluimos aquí en nuestro estudio la sesión que se llama el Evangelio en la Torá. Porque es que la escritura goza de un solo autor, que es el creador, aun cuando haya sido escrita por más de 40 autores. Y por tanto, la escritura tiene que expresar, al interpretarse, la armonía teológica. No podemos decir una cosa en una parte de la escritura y luego decir otra en otra parte, contradiciendo la anterior. Y aquí en Primera de Corintios 4:7, hablando precisamente de que los creyentes hemos sido objeto de la elección de Dios por gracia, el apóstol Pablo pregunta, Primero de Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? Estamos diciendo que la palabra santidad, Kodesh, Kodeshim, significa distinguido. Y él pregunta,
¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas, como si no lo hubieras recibido? ¿Quién fue el que hizo distinción de nosotros como creyentes? Fue una distinción de la cual fuimos objeto por gracia mediante la fe. Y el apóstol Pablo, en una manera muy firme y muy fuerte, le está diciendo a los corintios, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo recibiste porque Él te distinguió, ¿de qué te jactas? No hay nada de qué jactarse. Pero no quería dejar este versículo, no entiendo por qué se me quedó. Y hay otro que es Génesis 1:5, cuando en los días de la creación llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. ¿Cómo llamó Dios a la luz? Día. ¿Y cómo llamó a la noche, a la oscuridad? Noche. Y dice, día uno, Elohim distinguió entre las tinieblas y la luz del día. Dios distingue la luz de las tinieblas. Entonces, es algo que es una acción soberana de Dios. Él distinguió la luz de las tinieblas. Él distingue la luz de las tinieblas. Él distingue lo distinguido que es santo de lo profano. Él distingue lo que es blanco, que es como el día, de lo que es oscuro, que es tiniebla, que es como la noche. Entonces, Él quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Excúsenme que me devuelvo aquí. Entonces, volviendo a las lecturas que hice, donde dice, observaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mi santuario, y cuando exhorta a que ningún hombre del pueblo de Israel entregue a su hijo a Molec. Había una divinidad cananita, una deidad cananita, un falso Dios, y había una costumbre diabólica, y era que, según ellos, asociado con la idea de que Molec bendecía la fertilidad de la tierra y de las mujeres, entonces cuando había sequía, ellos tomaban niños y los ofrecían a Molec y los ponían en una estatua, y técnicamente los niños morían incinerados. Es como contraproducente que un hebreo que sabe que Dios lo ha distinguido haga esta atrocidad como está aquí. Cualquier varón de los hijos de Israel que entregue a alguien de su descendencia a Molec será muerto irremisiblemente, porque dice, estaría contaminando y profanando mi santo nombre, profanando el santuario y profanando el nombre. La palabra profanando en hebreo viene de una imagen mental que es perforar. Si Dios es uno, si es Ejad, Él es indivisible. Y si nosotros tomamos, por decir algo, esta hoja de papel, esta hoja tiene unas perforaciones, entonces esta hoja fue profanada en su integridad. Esta hoja fue profanada, fue perforada. Esta hoja ya no tiene la unidad que antes tenía. Es la misma idea de cuando matan a una persona decapitada y separan la cabeza del tronco. Esa persona fue profanada, esa persona fue perforada. Y cuando la escritura está hablando aquí de no contaminar el santuario y no profanarlo, es que el santuario, que es el Mishkan, el lugar de reunión, era una figura en todos sus muebles de Mashiach mismo. Cada elemento del Mishkan, del santuario, corresponde al carácter de Mashiach. Y entonces, si sustraemos una pieza del santuario, lo estamos profanando, lo estamos perforando y estamos profanando, o sea, perforando lo que él representa, que es el nombre del Creador. Entonces, aquí hay una exhortación a tener un temor reverente del santuario. Y por ende, cuando un hijo
es dedicado por su padre a Molec, el texto está expresando que está profanando el santuario. Ahora, esa figura del santuario, ese santuario que hizo Moche en el desierto, ese tabernáculo de pieles y madera, que luego fue un santuario en el templo de madera y piedra, hoy no existe ni en los planes de Dios está que exista. Hoy el santuario es la congregación de Elohim. Él dice, vosotros sois el templo del Espíritu. O sea, ese santuario hoy somos nosotros y somos particularmente nosotros cuando estamos congregados. Cuando la escritura entonces aquí está diciendo que tendremos en reverencia el santuario para no contaminarlo, él está diciendo que no contaminemos la congregación, donde nosotros como hermanos, por voluntad de Él, hemos sido traídos de todos los lugares y conformados como un cuerpo en el cual Él es la cabeza. En nuestra congregación somos un cuerpo donde Él es la cabeza y cada miembro de ese cuerpo, independiente de su madurez espiritual, independiente de los días pocos o muchos que lleva de haber sido redimido y salvado, es un miembro del cuerpo de Mashiach. Y yo soy llamado a tenerlo en reverencia. Yo soy llamado a relacionarme con ese hermano antiguo, maduro o inmaduro, luchando con sus pecados. Yo tengo que reconocerlo como parte del cuerpo de Mashiach. Y cuando yo ignoro los criterios de santidad, de distinción que Él a mí me merece, al yo acercarme a Él, yo estoy profanando el santuario. Ya no el Mishkan, ya no el santuario de pieles y madera, ya no el santuario de piedra y madera. Estoy profanando el templo del Ruach que somos nosotros como la congregación. La escritura dice que Él Mashiach es la cabeza del cuerpo. Es muy enfática la escritura al decir el cuerpo de Mashiach es la congregación. Hoy su santuario somos nosotros como pueblo. Eso que el cuerpo de Mashiach, el evangelio llama como la eclesía, que viene de la palabra cajal, quejilá en el Antiguo Testamento, porque la quejilá existe desde el Antiguo Testamento. El cajal no es un asunto del Evangelio. El cajal nació en Sinai y porque en Sinai nació una congregación de los escogidos del Señor, él desde ese tiempo indicó que ese cajal, que esa congregación, que esa sinagoga, que esa eclesía tenía que ser tenida en temor reverente y que no podíamos contaminarla ni profanar el nombre del Señor. Yo quisiera que leyéramos ahora el Evangelio. Vamos al Evangelio porque el Evangelio nos va a dar mucha claridad sobre esto. Voy a Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Recordemos que estamos diciendo que el Mishkan llegó a evolucionar hasta ser un templo de piedra y madera. La construcción guiada por el Creador en instrucciones precisas a Salomón de cómo esas piedras se ensamblaban, etcétera, etcétera, que lo hemos estudiado otras veces para construir un templo. El apóstol Pedro en el Evangelio toma esa figura y voy a leerla. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Está diciendo, acercándoos a él, a Mashiach, y dice, piedra viva. Está hablando Pedro que al acercarnos a él, a Mashiach, a Yehoshua, piedra viva para el momento en que esto se escribió,
Obviamente los fariseos y los escribas lo habían desechado y por eso Pedro dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim esa piedra, Machiach, es escogida y preciosa. Vosotros también, continúa el apóstol, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua HaMashiach, por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Esa figura de ese santuario de piedra y madera que fue el primer templo y el segundo templo es en el Evangelio a partir de una piedra escogida, preciosa, angular, que es Machiach, una piedra viva que es el fundamento. El apóstol Shaul dice: ninguno puede poner otro fundamento. Es esta figura de la piedra viva. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Mashiach. Entonces él está diciendo que esa piedra de fundamento, de ángulo, que es escogida y preciosa, da el fundamento para que nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que presentemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mashiach. Quiere decir que toda esa legislación de Levítico dada a los sacerdotes, a los levitas, está vigente porque el apóstol Pedro está diciendo aquí: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser real sacerdocio si ignoramos las instrucciones para los sacerdotes? Si aquí está diciendo que a partir de esa piedra escogida y preciosa que es Mashiach, nosotros mismos como piedras vivas estamos siendo edificados como casa espiritual para sacerdocio santo. El apóstol Pedro, hace un desarrollo maravilloso aquí en el mismo capítulo cuando dice: sabiendo que fuiste rescatados, en primera de Pedro 1:18 en adelante, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que heredaron de vuestros padres. No fuiste rescatados con cosas corruptibles, como plata, como oro, sino con la sangre preciosa del Cordero. Toda hay una conexión del Cordero de Levítico, es el Cordero que redime, hay una unidad y una coherencia y una integralidad. Entonces, la Escritura está diciendo que nosotros, los miembros de cada cajal, de cada congregación, de cada eclesía, de cada sinagoga, somos miembros del cuerpo de Mashiach, donde Él es la cabeza y que estamos siendo edificados. Estamos siendo edificados como casa espiritual, lo mismo que había en Levítico. Por lo tanto, a partir de este fundamento, estamos entendiendo que somos distinguidos, y a los distinguidos Dios, como piedras vivas, nos puso el fundamento de la piedra preciosa, escogida y angular que es Mashiach, y nos está edificando como una congregación. En el caso de un creyente que llevara a su hijo a Moloch, ¿qué estaba haciendo? Si este hombre tiene una identidad como piedra viva, si ha recibido una instrucción y una Torah, ¿cómo él va a llevar a su hijo a ofrecerlo a una deidad cananea? ¿Qué está haciendo? Está profanando el santuario, pero ya no está hablando del santuario de piedra y madera, está hablando de las piedras vivas de sus hermanos, con los cuales se conforma una casa espiritual. Este es el fundamento.
Cada persona que es añadida al cuerpo de Mashiach es santo, es distinguido. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 7 usa una figura entre un hijo bastardo y un hijo tenido en la relación matrimonial. Y está dando una instrucción entre el creyente y el no creyente que se unen en matrimonio. Y está diciendo que si el incrédulo persiste en vivir con el creyente, que por amor a los hijos, para que ellos sean santificados o distinguidos, esta persona creyente conviva con el incrédulo, porque de lo contrario sus hijos serían bastardos y no hijos. Y un bastardo en el pensamiento hebreo es alguien de quien no se sabe quién es su padre. Entonces, cada persona que llega a la congregación y que da testimonio de haber sido parido de arriba, de haber oído el evangelio, creído en él y haber sido sellado por el Espíritu de Dios, es santo, es distinguido, no es un bastardo. Por lo tanto, bajo ningún criterio, nosotros debemos propiciar con esa persona algo que atente contra su identidad de hijo. Nosotros no podemos, si Él es uno con nosotros, no importa qué tan nuevo sea en la fe, nosotros debemos darle el reconocimiento y el respeto de alguien que ya es miembro de la casa, porque de lo contrario estamos contaminando y profanando el nombre del Señor y el santuario que es la congregación. Con esto en mente, y siendo que ya he usado una hora para poner este fundamento, yo quisiera que leyéramos ahora sí algunas instrucciones de cómo ser distinguidos entre las relaciones interpersonales de hermanos en la congregación y qué está bien hacer y no hacer. Vamos a Levítico capítulo 19 y por cuestión de tiempo voy a ir básicamente al verso 9 en adelante. Capítulo 19 de Levítico. Voy a leer para que pongamos en consideración, después de establecer este fundamento de lo que no es correcto como santo, lo que sí es santo, lo que significa, todo esto que he estructurado aquí, voy a leer ahora unos textos muy especiales. Voy a leerlos. Voy a empezar con el primero que me parece maravilloso. Dice aquí lo tengo. Al cegar la cosecha de vuestra tierra, está hablando al Israel histórico ya establecido en la tierra de Israel, la tierra de la promesa. Y está diciendo, al cegar la cosecha de vuestra tierra, tú que eres distinguido, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Me explico, cuando se pasa la cosecha, se recoge la cosecha en un campo, el mandamiento es no cegarás hasta el último rincón de tu campo. No rebuscarás las espigas de tu siega. Imaginemos que pasa el buey haciendo su trabajo y los segadores vienen y están cosechando y unas espigas caen al piso y tal vez se queda un rincón de el campo sin cegar. Él está diciendo, no lo cegarás hasta el último rincón. No te devolverás a rebuscar las espigas de tu siega. Dice, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña. Miren lo que sigue. Esto es maravilloso. Esta es distinción, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Hachén, vuestro Dios. Entonces, el distinguido es generoso. El distinguido no cosecha todo. El distinguido deja para el pobre y para el extranjero
que está menesteroso, porque puede ser su hermano en la congregación. ¿Qué es lo que esto está enseñándonos? Que debemos apoyarnos los unos a los otros en la congregación. ¿Cuál es el lugar para hacerlo? La congregación. Ahora estamos entrando entonces a aspectos maravillosos y objetivos de lo que significa santidad, de lo que significa distinción. Sigamos leyendo aquí ahora. Entre nosotros los hermanos, dice, no hurtaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Ah, ¿cómo yo le voy a mentir a alguien que el Señor también distinguió? ¿Cómo yo le voy a hurtar a alguien que el Señor distinguió? ¿Cómo yo le voy a tomar ventaja a mi hermano que se congrega conmigo? ¿Cómo yo voy a actuar con él de manera dura y voy a sacar ventaja mintiéndole o hurtándole en los negocios o engañándolo? Oh, qué preciosa perspectiva objetiva y práctica de la santidad. Dice, no juraréis por mi nombre en falso. Y aquí aparece la palabra profanando así el nombre de tu Elohim. Estas son características de gente distinguida. Y termina esta palabra diciendo Yoachen. Aquí dice aspectos prácticos de ser distinguido o ser santo. Esto no está reservado para el cielo. Esto no se va a hacer en el cielo, esto se va a hacer en la tierra. No harás extorsión a tu prójimo ni lo robarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Ah, si yo tengo asalariados y yo soy dueño de un pequeño o gran negocio, el día que terminan su jornada, los jornaleros, yo les doy su pago. No me voy a quedar con el pago hasta la mañana siguiente. Aspectos prácticos sobre un fundamento maravilloso. Qué triste que muchos hermanos, por tener ideas infundadas, mal fundamentadas acerca de la Torá, se priven de estas instrucciones tan precisas, tan objetivas, cero subjetivas, que no salen de la imaginación de un hombre, sino de la imaginación del Creador. No maldecirás al sordo, o sea, no lo tratarás de manera burlesca, no lo abusarás, no colocarás tropiezo ante el ciego, sino que tendrás temor de tu Elohim, Yoachen. Sobre este fundamento, yo estoy entendiendo que hay hermanos que son ciegos o sordos y pueden estar en la congregación. Yo no lo maldeciré, yo no colocaré tropiezo, yo tendré temor de mi Elohim. Siguen instrucciones de santidad, de distinción. No harás injusticia en el juicio. La justicia, que la definimos como seguir el procedimiento correcto, el deber ser de las cosas, dice, no debe mirar. No puedo distinguir si es mi vecino, si es mi amigo, si hay que ejecutar justicia, si hay un pleito entre dos hermanos de la congregación. No se hará injusticia. Se seguirán los procedimientos. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y escúchale. Si tu hermano te oye, si tú lo exhortas y él te reconoce, tú ganas a tu hermano. Y si no, llama a 2 o 3 testigos. Y si no, llama a la congregación. Hay procedimientos, no podemos hacer nuestra la justicia, no podemos tomar la venganza por nosotros mismos. No harás injusticia en el juicio. No alzarás el rostro del menesteroso. Como es tan pobre, entonces vamos a tenerle misericordia e ignoramos la verdad.
porque hay un equilibrio entre la verdad y la misericordia. No alzarás el rostro del menesteroso. Lo que estás diciendo, no pondrás en alto su rostro porque le estás juzgando y es menesteroso, pero luego dice, tampoco favorecerás al grande. Y dice, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Miren qué manera maravillosa de dar criterios objetivos de santidad. No andarás difamando, chismoseando, murmurando, hablando a las espaldas de otro en medio de tu pueblo. Dice, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Hachem. La murmuración daña relaciones. El quedarme escuchando lo que otro está diciendo de un tercero que no está presente, tarde o temprano daña mi santidad, daña la distinción que tengo. Resulto con prejuicios y resulto actuando de manera incorrecta, ignorando los procedimientos de la Escritura. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. No lo harás. ¿Por qué? Porque él es miembro del mismo cuerpo y yo estoy profanando, perforando y perdiendo reverencia al santuario, mi congregación. Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. O sea, no estarás amargado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay una invitación santa a resolver los conflictos. Dice, guardaréis mis estatutos. Y aquí está diciendo, no ayuntaréis tu bestia en dos especies, o sea, un animal de una especie, no lo ayuntarás con otra. Esto es santidad. Esto es distinción. Dios tiene respeto de su creación. No sembrarás en tu campo con dos semillas, porque Dios distingue la semilla del trigo de la semilla de la cebada. Esto es santidad. Tampoco te pondrás vestido con dos clases de tejido. Esto requiere una explicación, porque Dios no va con las mezclas. Él distingue, él separa la luz de las tinieblas. Esta es una enseñanza pedagógica maravillosa en la sola confección de nuestros vestidos. Y continúa la escritura aquí, todo este capítulo 19. Les animo a que lo lean haciendo y dando instrucciones pertinentes a la santidad. Hay algunas malas concepciones que quisiera que las notáramos para que las corrijamos en relación a este tema de la santidad. Y la primera mala concepción que como pastor escucho con mucha frecuencia y a veces con mucha vehemencia en creyentes que tienen cierta reserva, cierto recelo solo hacia la palabra Torá, les han infundido tan mal concepto del Antiguo Testamento. Y entonces, una mala concepción es que al ignorar, al desconocer la vigencia de los mandamientos, yo les pregunto a cualquiera que esté escuchando esta sencilla enseñanza de esta noche. Todo lo que acabo de decir es de la Torá, como la han llamado equivocadamente el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que esto ya no está vigente? ¿O ustedes creen que esto se puede categorizar dentro de ciertas categorías humanas, ley civil, ley ceremonial, eso no está, esas divisiones no están en la escritura? ¿Con qué criterio un hombre toma la palabra de Dios para categorizar y luego decir esto ya no está vigente? ¿Con qué criterio alguien puede ser tan audaz, tan irreverente e irrespetuoso? ¿Ustedes creen que esto que acabamos de leer ya no está vigente? Si Mashiach mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. Y desde que
Pase el cielo y la tierra, no va a pasar ni una iot, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una cot, una espina, una pequeña señal para la lectura. No va a pasar. Entonces, ¿cuál es la mala concepción? Al ignorar y desconocer la vigencia de los mandamientos, gran cantidad de pueblo de creyentes se queda sin criterios objetivos para saber de manera práctica cómo ser santos y distinguidos. Otra mala concepción es que la religiosidad es subjetiva, porque parte de especulaciones de la mente de los hombres. La santidad, como pueden notarlo con este pequeño ejemplo de esta tarde, con esta porción, es objetiva. Pero es objetiva porque está guiada desde la Torá y desde los mandamientos. Si nos quedamos sin Torá y sin mandamientos, nos quedamos sin santidad. No hay manera real, objetiva, de vivir una vida distinguida de santidad aquí en la tierra, ignorando los mandamientos e ignorando la Torah. No hay una manera. Entonces, saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón estas malas concepciones que vienen de prejuicios que históricamente se han dado, momentos que muchos creyentes ni conocen de la historia ya de 3000 años de el devenir de la fe, de la fidelidad. Muchos comienzan simplemente a escuchar y no se toman el trabajo de entender que muchas cosas que hoy se enseñan en las congregaciones son producto de concilios de hombres, donde primó el orgullo, el ego, pero no la verdad. Y muchas cosas se enseñan, sobre todo en relación a la Torá y la obediencia a los mandamientos desde esa perspectiva. Pero nosotros necesitamos cada vez ser más coherentes con el conocimiento profundo de la Escritura. ¿Cuál es el aspecto central de esta hermosa porción que disfruto de poderla compartir con ustedes? ¿Cuál es el objeto, el aspecto central? Yo destaco varias cosas ya para terminar. La santidad, entonces, debe ser entendida como distinción. Elohim nos hizo objeto de la distinción de él a los hijos de su pueblo. Repito, la santidad debe ser entendida como la distinción de la cual Dios nos ha hecho objeto como parte de su pueblo. Además, maravilloso, que no se nos escape de la mente y del corazón para que luchemos por esto. La santidad debe ser entendida como una promesa. Él ha prometido, santos seréis porque yo soy santo. Él ha prometido hacerlo, ¿cómo? A través de los mandamientos para su pueblo. Un aspecto central de esta enseñanza. El siguiente, la santidad es algo objetivo, como lo hemos visto esta noche, no subjetivo, y no según el criterio religioso de las personas. Ahora, parte central de esta enseñanza de esta noche. El objeto de la santidad son los mandamientos de Elohim. Para terminar, la santidad es la manera escritural para guiar las relaciones de los hijos con su padre, con Elohim. Y es la manera escritural para guiar las relaciones entre los hombres, básicamente en la congregación y con todos los seres. Lo más precioso, un día seremos completamente revestidos de su santidad. Un día seremos revestidos de Él mismo cuando Él regrese y nos redima y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos a su semejanza.
Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y la muerte sea sorbida y el origen del pecado sea anulado, nosotros seremos revestidos de su santidad y seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Esto es maravilloso. Somos distinguidos, tenemos un llamado a vivir como distinguidos y tenemos una promesa de que un día seremos revestidos de la santidad del santo, bendito sea Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero de Dios. Mediten en estas maravillosas enseñanzas de la palabra, oren por ellas, revisemos aspectos de nuestra vida y evaluémonos si realmente estamos guiando nuestras relaciones como seres santos, distinguidos por Él y para Él. Que tengan una noche hermosa de descanso, de reposo. Mañana en la tarde, al cierre de Shabbat, a las 5 de la tarde, nos conectaremos de alguna manera con este tema. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones para todos. Les veo mañana a las 5 de la tarde.